Muy bien, hermanos de la Iglesia Cristo Rey y cualquier persona que eventualmente pueda escuchar esta grabación. Un saludo desde la Iglesia Reformada Cristo Rey en Bogotá, Colombia. Hoy 30 de abril de 2026. Estamos en día jueves. Como es habitual, tenemos más que la costumbre o el hábito, el privilegio realmente de poder tener un tiempo como hermanos para reflexionar en las escrituras y para orar. Qué maravilloso medio el Señor nos ha dado. Un día como hoy vamos a hacer una pausa en lo que el pastor Daniel Lancheros ha venido estudiando con nosotros, enseñándonos. Estaré hoy con ustedes, entonces vamos a reflexionar en un texto muy conocido seguramente de todos nosotros. De hecho, no en uno, en 6 textos, siendo exacto, o en 6 versículos de un libro de la Biblia conocido. Hablo del libro de Proverbios. Quizás especialmente, o más bien no quizás, sino especialmente, de pronto en el contexto de padres o de cualquier área de responsabilidad que el Señor nos haya puesto o nos tenga hasta el día de hoy, pudiéramos decir, es un libro de pronto que aplica más a los jóvenes, a los niños. Y claro que sí, de hecho, es un recomendadísimo recurso bíblico inspirado por Dios para nuestros niños pequeños, porque en un libro como Proverbios se puede encontrar sobre el sabio, sobre el prudente, sobre el discreto, sobre los amigos, sobre el necio, sobre el simple. Hay una gran cantidad de literatura, especialmente que se basa en los proverbios para los más pequeños. Pero como hoy veremos, queridos hermanos, bueno, en un sentido muy amplio y aplicando lo que nos ha enseñado la misma palabra de Dios, por allá en Timoteo, el apóstol Pablo diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros, no solo para los más pequeños. Bueno, aplica para ellos, pero también para nosotros, los grandes, por decirlo de alguna manera. Y es por eso que a lo largo de esta semana quizás he empezado a reflexionar en un enfoque diferente sobre este libro. Y lo decía antes de empezar la grabación, de manera providencial, pues no tenía como en mi agenda poder compartirlo con ustedes, pero la palabra de Dios es maravillosa porque no nos deja a la deriva. ¿Qué tenemos que estudiar? Alguno de nuestros 66 libros que tenemos. Y pues dicho lo anterior, hermanos, vamos a reflexionar en el capítulo 1 de Proverbios. De manera particular, quiero hacer un breve comentario de cada uno de estos versos sin alejarme demasiado de las aplicaciones, porque como lo decía hace un momento, para nosotros también es este libro. Y como observaremos en algunos instantes, tiene algunas no solo aplicaciones para el vivir aquí y ahora, sino lo más importante, a través de estos versículos, y es nuestra meta, también podremos ver a Cristo, porque en últimas de qué habla nuestra escritura. Habla de Cristo como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, quien por su gracia nos ha permitido estar aquí un día como hoy. Y claro, una vez podemos mirar esa gloriosa salvación que nos ha dado Cristo, sí que hay muchas aplicaciones que como creyentes podemos a través de la palabra de Dios aplicar a nuestras vidas. Y sin más preámbulos, voy a permitirme de una manera inicial leer los 6 primeros versículos del capítulo 1 de Proverbios y posterior voy a repasar, eh, claro, de una manera un poco más rápida, menos detenida, versículo a versículo, para poder presentarles a ustedes este texto en su contexto. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 6, de la siguiente manera. Dice los proverbios de Salomón,
hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para adquirir instrucción y prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes inteligencia y cordura. El sabio los escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere capacidad para entender los proverbios y sentencias, las palabras de los sabios y sus enigmas. Tenemos en estos primeros versos, por decirlo, mis hermanos, de alguna manera, bueno, sí, claro, Dios en algún sentido tuviera que darnos una razón de por qué estudiar su palabra. Y pues bueno, si Él dice que es su palabra, ya no necesitamos más razones para estudiarla. Sin embargo, estos versículos nos van a dar razones muy fuertes, como la palabra que más se repitió. Estudien los proverbios para esto, y para esto, y para esto. Se dice entonces así que quizás los primeros 9 capítulos de este libro nos va a dar razones importantísimas que como creyentes, y valga la aclaración didáctica, cuando me refiero a creyentes hablo precisamente de aquellas personas que han puesto su confianza en Cristo para salvación. Y aquí hay algo importante. Bueno, vamos a ver y bueno, de manera esporádica hoy solo voy a compartir estos versículos y si es la voluntad del Señor, en algún momento tengo nuevamente el privilegio, pues lo maravilloso de la predicación expositiva es que no tendría que buscar otro, sino seguir desde el versículo 7 en adelante y así, como nuestro pastor también está haciendo en el libro de Isaías y demás. Pero esos 9 primeros capítulos de Proverbios nos van a dar razones importantes para el creyente en Cristo de ir precisamente a su palabra y en un sentido muy práctico, mientras el Señor nos tenga con vida, poder saber cómo vivir aquí y ahora. Bueno, podremos decir, David, tengo, no sé, 15 años, 20, 50, quizás más, menos, pues ya creería que sé todo, por lo menos, o casi todo en vida cristiana. Bueno, mi querido hermano, de este lado de la eternidad, independientemente cuántos años el Señor nos haya ya permitido conocerle, es muy pertinente seguir creciendo en santidad. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que el Señor nos tenga acá. Por eso este es uno de los libros que no solo en estos capítulos iniciales nos va a dar esas razones, sino que de manera puntual nos dará el cómo poder entonces entender amar lo que Dios ama, dicen algunos, que es entender la voluntad de Dios. Amar lo que Dios ama y no amar lo que Dios no ama. Y por eso en estos primeros versículos, que solo serán el objeto del devocional en esta noche, pero ya sabe que esto se extiende hasta el capítulo 9 más o menos. Vamos a poder por lo menos meditar en por qué es necesario para nosotros redimensionar algunas cosas que el libro en estos versículos nos dice. En el versículo 1, pues nos da una presentación de quién escribe el libro y claramente no me detendré mucho allí, pero sí es importante saber que nos ubica en contexto por lo menos del libro de Proverbios, los primeros, o bueno, no necesariamente primeros en orden, pero de esos 31 capítulos, por lo menos podemos entender, y la misma Biblia cuenta internamente sobre esto, Salomón escribió 27 proverbios, bueno, capítulos, aunque para Salomón no estaba dividido los textos como los tenemos, versículos, capítulos, esto es algo muy nuevo, pero para nuestro entender del libro de Proverbios, por lo menos 27 capítulos son escritos por Salomón. Sobra recordar, mis hermanos, que él también, inspirado por Dios, escribió muchos cantos, muchísimos. De hecho, tenemos el libro precisamente que es Cantar de los Cantares. Y también podemos ver a este mismo autor bíblico escribiendo lo que sería quizás al final de su vida el libro de Eclesiastés como un testimonio bíblico de por qué necesitamos urgentemente a Cristo. Porque acá tenemos al hombre más sabio
como lo dice las mismas escrituras de la tierra. Él era Salomón. Y como lo dice el texto en el versículo 1, estos proverbios son escritos, inspirados por Dios y Salomón, el rey de Israel, hijo de David, es quien nos va a escribir. ¿Por qué escucharlo? Lo dije hace un momento. Bueno, primero, es la palabra de Dios. Segundo, este es el hombre más sabio que el testimonio bíblico nos dice que existió, incluso hasta nuestros días. No hubo una persona más sabia que él. Entonces son dos razones sumamente poderosas e importantes para poder estudiar este libro. Pero después del versículo 1 pasamos al versículo 2 y de manera inmediata, empezamos a mirar algunas razones que como creyentes en Cristo necesitamos para nosotros en este momento aprender. Y dice el versículo 2 que estos proverbios son dados para aprender sabiduría. Queridos hermanos, quizás este concepto se pudiera entender de una manera como, ¿qué es eso de la sabiduría? Pudiéramos decir, bueno, aquella persona quizás que tiene una profesión, que conoce algunos conceptos, que puede desarrollar algunas competencias, y bueno, en un sentido, sí, de hecho, la misma palabra de Dios por allá en libros como el Éxodo, especialmente desde los capítulos 35 en adelante, se habla de la sabiduría que Dios mismo dio a algunos hombres para hacer agronomía, para eh, poder moldear todo el tema de los metales, orfebrería. Se dice incluso de dos personas que Dios les dotó de mucho conocimiento para poder hacer el mobiliario de lo que en su momento fue básicamente el tabernáculo. O sea que en un sentido, hermanos, la sabiduría sí tiene que ver con pues dones y talentos que Dios mismo nos da. Sin embargo, cuando Salomón dice aquí en el versículo 2 que esto que él va a escribir, inspirado por Dios, nos va a ayudar a entender sabiduría, va a ir muchísimo más allá que solo tener un conocimiento. Y les voy a dar por lo menos dos razones para poder avanzar un poco. Eh, bueno, en el contexto, en el marco que el Señor me ha permitido desenvolverme particularmente, que es la educación, hablamos muchos de temas, de habilidades de los chicos, de bilingüismo, de otras, no sé, talentos que ellos pueden tener y en un sentido la educación les va a ayudar a potenciar eso. Pero me he dado cuenta a lo largo de estos quizás ya casi 23 años en este campo, que no necesariamente en términos de los mismos chicos, el chico más pilo, el que saca 5 en todo, obviamente siendo 5 la nota más alta, el que definitivamente nunca durante su vida escolar perdió, no sé, asignaturas, exámenes, qué sé yo, pero no necesariamente ese era un sinónimo de sabiduría en algunas personas. Y bueno, en un sentido, las promociones que el Señor me ha permitido ver graduar, siempre hay algunas características de este tipo de conocimiento para muchas personas. Y aquí decimos, por eso cuando Proverbios dicen que necesitamos como creyentes ser sabios, no se está refiriendo únicamente a todas las habilidades que podemos tener. Y de hecho las tenemos porque el Señor nos las ha otorgado, sino acá va específicamente. Y pues bueno, el tiempo seguramente no nos dará para entender un poco a lo que se refiere esa palabra de sabiduría, pero por lo menos voy a tomar una o a pedir prestada una definición que da un autor en relación de qué es eso de la sabiduría, cómo entenderla finalmente, porque pues necesitamos saber a qué se refiere Salomón cuando dice en el versículo 2 miren, ustedes deben leer estos proverbios para que sean sabios. Y la sabiduría es definitivamente vivir en el temor de Dios, según lo que Él ha revelado en su voluntad. Parece sencilla la aplicación y parece corta quizás, pero cuando la desmenuzamos un poquito decimos, sí, mis queridos hermanos, como creyentes en Cristo de muchos años, de pocos años en el Evangelio, sí que para nosotros es muy necesario todavía aprender sabiduría.
O dicho en la definición, para nosotros es muy necesario todavía definitivamente vivir en el temor de Dios, en un día como el que ya el Señor nos permitió vivir, de pronto en el área de responsabilidad que el Señor nos haya permitido el día de hoy, en el hogar, en el trabajo, en los desplazamientos, siendo muy coloquial como a veces lo suele hacer nuestro pastor, en tomar el Transmilenio, si es que lo tomamos en el día de hoy, en esos desafíos tan grandes, pues ahí necesitamos sabiduría. Y el punto está definitivamente en que necesitamos esta sabiduría que viene revelada por Dios a través de su palabra. Y eso me lleva a una aplicación muy práctica, muy sencilla, pero muy importante. Podemos hilar un poco más allá. Ya sabemos entonces que la sabiduría es conocer la voluntad del Señor, es entender cómo poder vivir en esta vida en ese temor de Dios. Pero ¿dónde está? Sería la pregunta. Una respuesta sencilla pero muy importante, en las Escrituras. Una aplicación muy sencilla pero muy importante. Debemos leer las Escrituras. Debemos conocer nuestro propio libro. Qué relevante es poder para nosotros acercarnos a este libro y qué gran privilegio que por lo menos aún en nuestro país podamos tenerla en un libro físico, digital, qué sé yo, pero es una gran bendición. Y ahí está, una aplicación muy práctica. La sabiduría es acercarnos a Dios, conocer su voluntad. Y su voluntad está en su palabra. Y bueno, claro, no quiero entrar en tecnicismos, pero hablemos de su voluntad revelada. De su voluntad revelada. Está en las Escrituras. Pero el texto sigue, versículo 2. Dice, para aprender sabiduría y disciplina. O en otras versiones, doctrina. Y básicamente lo que quiere decir aquí el texto bíblico, y pues quizás eh, en un sentido nosotros mismos nos hemos encargado de asociar disciplina a castigo o a reprensión. En mi lugar de trabajo, el coordinador de disciplina es el que suele tener la fama de las sanciones, de las faltas leves, faltas graves, porque se asocia mucho esa palabra. Claro, debo reconocer que esa palabra también la incluye en un sentido práctico, como las consecuencias y demás. Pero puntualmente, aquí en Proverbios, esa palabra significa definitivamente el poder discernir, el poder pedir a Dios que nos dé discreción. Por eso aquí la mejor traducción para la palabra disciplina es discreción de Dios. ¿En cuántas oportunidades o en cuántas situaciones quizás nos hemos nosotros visto envueltos y que se nos hace necesario poder tomar decisiones? Es más, creo que siempre debemos tomar decisiones. Un día como hoy quizás ya tomamos muchas decisiones, pequeñas, grandes, a qué hora salgo de mi hogar, a esta hora, no mejor a esta hora. Bueno, particularmente mi esposa en este momento está en una cita de sus ojos y por lo que me avisó, debe escoger entre un tipo de lentes y otro, entre un marco y otro. Bueno, para eso necesita ella conocer proverbios. Bueno, lo maravilloso de las escrituras, y cuando yo digo que nos sirven para vivir aquí y ahora, también es para tomar decisiones bíblicas. Y a eso hace referencia el versículo 2. Pero voy a aligerar un poco, hermanos, porque el tiempo avanza. Dice el versículo 2 también, para conocer razones prudentes es necesario estudiar los proverbios. Y aquí muy es similar o muy en concordancia de la palabra disciplina, que era, como les decía hace un momento, discreción. Aquí esta otra palabra que sigue habla de discernimiento, discernimiento. Y lo voy a unir precisamente con el ejemplo muy básico que les cité hace un momento. Las decisiones que debemos tomar nosotros todos los días se deben hacer con disciplina, se deben hacer con discreción, pero en un sentido muy práctico. Sí, mis hermanos, que necesitamos tomar, y perdónenme, yo pongo como este agravante a lo que voy a decir, pero necesitamos tomar buenas decisiones. La disciplina nos enseña, en un sentido, a ser discretos, a tomar decisiones. Pero lo que dice el versículo 2, esas razones prudentes es saber tomar buenas decisiones.
Y de nuevo, esto se aplica para la vida cotidiana. Esto se aplica definitivamente para poder, y voy a usar la misma palabra que usé hace un momento, ese discernimiento del cual se nos habla en este libro, sí que es muy oportuno para nosotros. No es mi función y claramente, como el pastor nos ha enseñado, no es la función decir ahorita en términos electorales tienes que votar por este, por este, por este, por este. Jamás lo haríamos, pero desde ya debiéramos orar al Señor por esto, por lo menos por estas dos o tres palabras. Sabiduría para vivir en el temor del Señor, para conocer su voluntad. Discreción, incluso para saber cómo expresarnos en estos términos, llamémoslo así, tan políticos por estos meses. Discernimiento, tomar buenas decisiones. Quiera el Señor entonces que nos ayude también para eso, vivir aquí y ahora. Versículo 3 para adquirir instrucción y prudencia. Bueno, yendo acá un poco más rápido, especialmente cuando hablamos de lo de la discreción, de lo de la prudencia, pues definitivamente lo que está refiriéndose el texto o lo que nos está enseñando Salomón y lo que él está mismo poniendo acá. Esas razones, más bien, esa instrucción, esas razones prudentes, esa justicia, ese juicio y esa equidad de las que se nos habla acá, pues se condensan en un sentido muy práctico en poder desarrollar lo que de pronto han oído o nos han oído en un sentido práctico es tener una cosmovisión bíblica. Hermanos, desde el mismo momento en que el Señor nos permitió nacer y abrimos nuestros ojitos, ya estamos interpretando la realidad. Claramente interpretamos la realidad. Cuando yo hablo de cosmovisión, y por eso acá junto esto de que necesitamos las escrituras, necesitamos a Dios para poder ser prudentes, para poder ser equitativos, para poder sojuzgar en lo que el Señor nos permite en el día a día. Necesitamos desarrollar una cosmovisión bíblica. O dicho de una manera un poco más sencilla, necesitamos interpretar los hechos a la luz de lo que el Señor nos dice en su palabra. De eso se trata. Y dice el versículo 4 para ¿qué más necesitamos los proverbios? Para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes inteligencia y cordura. Podrían decir de pronto, David, tú nos dijiste que eso no es solo para los jóvenes, sino también para los adultos. Pero el versículo 4 puntualmente habla de que eso que leíste arriba es solo para los jóvenes. Bueno, mis hermanos, les tengo muy buenas noticias. Todos somos jóvenes y por lo menos se los voy a demostrar desde la palabra juventud que está utilizando aquí Salomón. Pues esta palabra no hace referencia a una edad corta, llamémosla así. Esta palabra es la misma, por ejemplo, por citar solo dos ejemplos, que se utiliza cuando Absalón, allí en primera, perdón, en Samuel, traiciona a su padre, posteriormente David retoma el reino de la traición de su hijo, y David dice algo interesante. Bueno, dice, por favor, tengan compasión del joven Absalón. Esa palabra joven que usa David es la misma que se usa acá en Proverbios en el versículo 4. Y ahora, miren este dato interesante de las escrituras. Cuando eso pasó, Absalón tenía de los 41 y 44 años. Ya estaba casado cuando él hizo eso. Claro, no estamos exaltando su accionar, sino el cómo se aplicó esa palabra joven también. Ya estaba casado, ya tenía cuatro hijos. Y si eso pasó con Salomón, con Absalón, pues esta palabra también aplica para nosotros. Otro ejemplo, especialmente de uno de los reyes, Roboam. Bueno, también a él se le menciona en el libro de los reyes como el joven rey y tenía también bastante edad. Algunos dicen que entre los 40, los 50, quizás 60 años. ¿Y por qué pongo estos ejemplos que parecen tan básicos? Para resaltar un poco lo que dice el versículo 4. Hermanos,
Todavía somos ingenuos en muchas cosas que no debiéramos serlo. Todavía, como lo dice el versículo 4, nos falta un poco de sagacidad para poder precisamente acercarnos a lo que dicen las escrituras a la hora quizás de tomar decisiones, a la hora de reflejar el carácter de Cristo en el ambiente en que el Señor nos permita estar, o como suelo decir, en el área de responsabilidad que el Señor nos permita estar. Y es por eso que necesitamos, cual jóvenes, de esa sabiduría que viene de lo alto. Ahora, el punto está en ese versículo de manera puntual, y hay otros textos de referencia. De nuevo, no es un estudio netamente y exhaustivamente expositivo, pero eso de la sagacidad nos habla mucho el Nuevo Testamento. Solo me voy a permitir citar quizás un texto que se encuentra en los Evangelios, donde Cristo le habla a los creyentes que hay que ser básicamente sagaces, mansos, y compara con dos animalitos, mansos como las palomas y astutos como la serpiente. Claro, en términos muy puntuales y bajo un contexto particular que se habla del creyente, que el creyente necesita acercarse a las escrituras, en este caso al libro de Proverbios, para que no seamos ingenuos en lo que debiéramos no serlo. Y el versículo 5 dice que pues no todos van a escuchar estos proverbios, o no todos van a vivir de acuerdo a la luz que Dios nos ha dejado en su palabra, o a su revelación, o al entendimiento de su voluntad, sino únicamente el sabio. Y pues bueno, mis hermanos, el libro de Proverbios utiliza muchos sinónimos para referirse al sabio. Vemos a lo largo de todo el libro que se habla del sabio, del entendido, del humilde, de aquel que se aparta del mal, del justo, del santo, del obrador de lo bueno, etcétera, etcétera. Pero se está refiriendo definitivamente a algunos rasgos que debiéramos tener como creyentes, y de los cuales un tiempo como el que tendremos ahorita es precisamente también para acercarnos a Dios. Y bueno, cuando leemos la ley nos damos cuenta de cuánto nos hace falta de pronto de todo esto, porque la ley nos confronta y nos empuja urgentemente a Cristo en arrepentimiento y fe. Y pues esta no es la excepción. Dice el versículo 5 que solo el sabio es el que los escucha, y si los escucha va a aumentar su saber, y el inteligente adquiere la capacidad. Termina el versículo 6 diciendo, para entender a los proverbios y sentencias, las palabras de los sabios y sus enigmas. Es un buen prólogo que nos entrega Salomón, y de nuevo, quizás más adelante le animo a que vuelva y repase este libro, que es muy pertinente, muy práctico. Si bien no tiene una sola línea conductora que podamos decir, todo el libro habla solo de este tema, porque realmente un proverbio es un dicho, pero hay muchos dichos que definitivamente aquí, inspirados por Dios, nos ayudan, nos acercan a conocerle, a conocer su voluntad, y definitivamente, mis hermanos, a descansar en que Él gobierna, dirige absolutamente todas las cosas. Hasta aquí la reflexión bíblica en esta noche.